Hola a todos. Hoy les traemos la advertencia para que no vean La Torre Oscura. Sí, este ha sido un verano lleno de advertencias para que no vean películas horribles. Y este es otro caso y un caso muy particular porque me duele mucho porque yo soy un gran fan de La Torre Oscura. Me he leído casi todos los libros, los principales. Luego se sacó un spin-off que encaja entre el cuarto y el quinto. Ese aún no lo leo. Pero vamos, me he leído 7 libros, han de ser como 4000 páginas de esta historia, y tenía muchas esperanzas en esta adaptación. Pero ha sido un fracaso total, ha sido un fracaso en taquilla, y temo que le haya hecho mucho daño a una gran historia que vale la pena conocerse. Les recuerdo que este es un video de advertencia, es decir, que no quiero que vean estas películas por ninguna razón, de forma que si voy a hablar con spoilers, así que si ustedes no quieren enterarse de qué pasa en la Torre Oscura, pues bueno, dejen de ver este video y regresan para oír el se los dije que era una porquería y darme la razón. Así que, si no, bien, quédense aquí y les voy a explicar por qué perderían dioptrías de su vista al ver la Torre Oscura. La Torre Obscura es, como les digo, una disparatada historia de Stephen King. Una historia que abarca 8 libros, que abarca más de 20 años en el que se escribió. Y vamos, ha sido un periplo larguísimo donde Roland debe de alcanzar primero al Hombre de Negro y luego debe de alcanzar la Torre Obscura. Esa primera adaptación iba a traer al Hombre de Negro, a Jake y a Roland, los protagonistas del primer libro. Se llamó primero La Hierba del Diablo y luego se reeditó como El Pistolero. Este primer libro, yo creí por el anuncio de los personajes que iba a ser el que iba a ser adaptado, iba a ser genial. ¿Por qué? Porque no se necesitaba más que un desierto, un pueblucho por ahí perdido y algunos zombies al final. Y con eso íbamos a tener uno de los mejores finales del cine. Voy a hacer spoilers de la película, pero no voy a hacer spoilers de los libros, porque deben de leer El Pistolero, por favor, léanlo. Es la primera obra de La Torre Obscura. Y se van a encontrar con uno de los mejores finales, con una de esas frases, creo que no recuerdo ninguna, bueno, no recuerdo muchas frases de Stephen King, pero ese final del Pistolero, del primer libro de La Torre Obscura, es grandioso. Les hubiera dado para 8 o 9 películas con ese puro final. Tristemente, en vez de hacer el primer libro, de contar la primera historia, de contar la introducción, que era la historia más simple de hacer, no. Se ve que Nicholas Ars es un gran fan de la serie, es un director que ama la historia de la Torre Obscura, pero que es un idiota haciendo adaptaciones, porque no entendió de qué se trata esto. Para empezar, no cuenta la historia, hace una mezcolanza entre todos los libros, hace una mezcolanza horrible porque hay unos tipos que traen una piel artificial que en realidad son unos Seagulls, unos demonios del Rey Carmesí, que es aquel que domina toda la maldad en el universo de Stephen King, eh, y que son medio vampiros y que aquí no se entiende. Tienen una reunión en el Dixie Pixie, que es una carnicería muy famosa en el mundo de Stephen King, pero tienes que haber leído las obras de Stephen King para darte cuenta de eso. Eh, Hay unos psíquicos que están tratando de derrumbar la Torre Obscura, pero eso lo muestran en la película, pero no lo entiendes qué están haciendo, por qué lo están haciendo, y tendrías que haber leído los libros otra vez para enterarte. Entonces se ve que él es un gran fan, se ve que trató de hacer una película para fans, pero ¿cuál es el problema? Es que arruinó la esencia. No puedes contar solamente anécdotas separadas y querer que esto se una en una historia. ¿Cuál es el gran problema? Que no comprendió de qué se trata la historia. La historia de la Torre Obscura es una historia terriblemente idiota. En algún momento de la historia, Roland y su grupo llegan a la ciudad de Esmeralda, sí, a la de Dorothy y el Mago de Oz. A esa ciudad llegan. Después se encuentran con un ferrocarril asesino. Así. Hay vampiros, robots. Las snitches, las de Harry Potter, son armas asesinas. No, hombre, y se pone peor. Ajá. Pero, ¿por qué es una buena historia? Porque los personajes son increíblemente humanos. Porque los personajes nos logramos identificar con ellos, nos preocupan, nos hacen sentir sus problemas, sus debilidades, su sufrimiento. Roland es una persona muy atormentada que está luchando entre su obsesión y
y los actos terribles que tienen que hacer para cumplir su deber que lo obsesiona. Es un policía que está tratando de salvar el mundo, pero que para salvarlo tiene que hacer cosas terribles. Y esto lo destroza. A la vez es una historia de un viaje, es una historia... los buenos viajes son los que nos cambian. Cuando uno va de viaje, cuando uno sale a un viaje, va a unas vacaciones, se va lejos, debe de regresar cambiado. Algo te debió de haber cambiado, si no, no valió la pena que viajaras. Ver el mundo, ver otras personas, comer otra comida, cambia tu forma de pensar. Y de eso se trata mucho, de la evolución, del cambio, y de cómo estos personajes se adaptan a eso. Y la otra cosa que es importante en la historia de la Torre Obscura, pero que claro, no se iba a poder ver aquí, es la familia, que haces un grupo, haces una familia de extraños, con un propósito, se logra crear una familia. Esa es otra parte muy importante de la Torre Obscura y que desde luego no se puede mostrar en una sola película. Iba a ser como que la historia completa de la saga. Esta primera tenía que ser para enganchar. Tenías que contar la historia cortita, la historia que engancha de la Torre Obscura, que es la de Roland, es la de este hombre obsesionado con detener a un demonio, a la criatura más vil, cruel y degenerada que existe en la Tierra. Pero no lo hacen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Idris Elba horriblemente desperdiciado. Tenemos a un Idris Elba que era la persona perfecta para hacer a Roland. A él lo hemos visto haciendo cosas impresionantes en Bestias sin Nación. Pero aquí es totalmente desperdiciado. ¿Por qué? Porque le dan un personaje que no tiene carisma, le dan un personaje que no tiene... que no nos explica por qué está pasando, qué está sufriendo. En alguna escena nos enseñan cómo mata a su papá, pero esa no es la modificación, esa no es la motivación. Roland no va por venganza, va por un deber, por salvar al mundo. No es un tipo que va buscando una venganza. Él debe de salvar el mundo. Es más, debe de salvar no al mundo, sino a todos los mundos. Pero desde luego no nos lo muestran así, lo cual lo hace aburrido, lo hace que no lo entendamos, lo hace que no nos interese. Matthew McConaughey hace un villano decente con lo que le dan, pero en realidad se ve muy pobre porque se trataron de ahorrar los efectos especiales al hacer deja de respirar. Y como un Jedi malvado, así que le dice deja de respirar, se muere. Y además tiene este aspecto de empresario, de Lex Luthor interdimensional, que no le queda bien y que no le va al personaje que debía de presentar. El personaje que él debe de representar es un mago, al cual desea que el mundo se acabe solo por diversión, solo por fastidiar. Pero eso no lo vemos aquí. Además su personaje es divertido, sarcástico, erótico, violador, asesino, degenerado, podrido por dentro. Y aquí les vuelvo a decir, parece un ejecutivo despiadado, pero no da para más. Además de que no nos explican sus motivaciones, no nos explican cómo funciona el mundo, y es un desastre, no se entiende un carajo. Es triste cuando se hace una mala adaptación, es triste cuando se hace una mala adaptación que podía hacerse muy bien. Y es más triste cuando se desperdician a dos grandes actores como Idris Elba y McAvoy en dos papeles insulsos, desabridos y que dañan sus carreras. Pues ¿saben qué es lo que más me preocupa? El daño que le haga esta película a la historia de Stephen King. Porque muchas personas, yo entre ellos, me he acercado a los libros de Stephen King después de ver las películas. Y me preocuparía que muchas personas no se acerquen a La Torre Obscura después de ver esta cosa. La Torre Obscura es una historia que impone y que es muy difícil de leer, porque para disfrutarla por completo hay que conocer la historia de Stephen King, los libros de Stephen King, y luego son 8 libros. Valen la pena. Pero esta película creo que le va a hacer mucho daño a la franquicia. Miren, había hablado hace poco de Death Note. Death Note también fue una terrible adaptación. Pero Death Note tiene películas live action japonesas que no están tan mal, aunque tampoco son geniales. Tiene la fabulosa adaptación a anime. La adaptación a anime está en español latino. Entonces, la gente que quiera ver Death Note, conocer Death Note, tiene más en dónde acercarse. La gente que quiera acercarse a La Torre Obscura, este primer contacto los va a echar totalmente para atrás y va a ser terrible.
Por último, quejarme del maldito final que es estilo Doctor Who, donde al final Jake y Roland, después de salvar al multiuniverso, deciden irse a viajar por las dimensiones como si fueran buenos amigos. Se acaban de conocer hace 5 minutos, acaban de matar a toda la familia de Jake, acaba de ver unos aliens que se comen a la gente y al final, como Scooby-Doo, dicen, hey, vamos por otra aventura. ¡Claro! Se meten en una puerta y se ve el flashazo de luz que los manda a otra dimensión. No fastidien. Eso fue horrible. Ese final de serie de los 80s, de veras me dolió. Y bueno, esto es solo mi opinión y mi advertencia de no vean La Torre Obscura. Voy a subir El Pistolero, el primer libro de La Torre Obscura en audiolibro. Así que espérenlo para tratar de remediar un poco el daño que ha hecho esta horrorosa película. Y bueno, yo soy su amigo Fer diciéndoles, si les gustó el video, denle manita arriba, si no les gustó, denle manita abajo, compártanlo, díganme qué les pareció, díganme si vieron esta película, si conocen los libros de La Torre Obscura. Y bueno, les prometo que la siguiente crítica va a ser de una película mucho, mucho mejor. Y bueno, yo soy su amigo Fer diciéndoles, cuídense, por lo menos hasta que nos volvamos a ver.